estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre el aspecto político de lo que está pasando en Argentina, porque el gobierno de los Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, ha anunciado sanciones para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner porque consideran que está involucrada en casos de corrupción. Lo mismo pasa con la justicia en Argentina, también ha sido sentenciada en varios casos por el tema de corrupción durante su gobierno, no solo ella, sino otros funcionarios, así que hay que analizar por qué ha sido sancionada, cuáles son los casos en específico y cuáles van a ser las consecuencias, porque ella es una de las principales figuras de oposición en ese país, Eloy. Para entender más o menos qué tan grande es la figura de Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina y cuáles son los casos que tienen en contra de ella en ese país. Bueno, ¿qué tan grande es? Es extremadamente grande, ya se sabe que fue presidenta en 2 ocasiones, estuvo casada con el presidente directamente anterior a ella y fue vicepresidenta en otra ocasión, es decir, llega siendo la figura central de la política argentina durante básicamente los últimos 20 años y actualmente es un poco por falta de alternativa, pero sigue siéndolo la líder de la oposición. Actualmente no hay una figura tan grande o tan identificable con la oposición al gobierno de Javier Milei como Cristina Kirchner, e incluso aquellos que buscan reemplazarla o que buscan generar una alternativa tienen que, digamos, danzar a su alrededor. Ahora bien, ¿cuáles son los casos de corrupción? Tiene una cantidad importante de causas que se le atribuyen, tanto a ella como a distintos funcionarios que trabajaron para su gobierno o incluso a algunos familiares de ella que eran ciudadanos privados en ese momento. Pero actualmente ha sido condenada en la justicia por sobre todo 2 causas grandes, la llamada causa vialidad, que tiene que ver con construcción de obras públicas, y después tiene causas por lavado de dinero a través de los hoteles que son de su propiedad en el sur de la Argentina, que básicamente era el modus operandi de lo que es popularmente se llegó a conocer como la ruta del dinero acá, que es cobrar sobreprecios en los contratos de obra pública, pedirle una coima, una comisión a las empresas amigas que habían sido designadas para realizar esos contratos y luego desviar esa plata a través de hoteles o distintas empresas en negro que tenía la familia Kirchner o sus allegados, tanto en la Argentina como en paraísos fiscales en el extranjero. Bueno, ¿y cuál es el interés del gobierno de los Estados Unidos en sancionar ahora a Cristina Fernández de Kirchner y cuáles crees que vayan a ser las consecuencias para ella? Bueno, probablemente haya hasta cierto punto un gesto de política exterior amigable a Javier Milei, tratando de decir, vamos a hacer menos, vamos a darle un favor, vamos a darle esta cuestión de publicidad positiva, de decir, refrendamos lo que hasta cierto punto ya sabía, porque no es una cuestión solamente del Departamento de Estado, la justicia norteamericana ya venía investigando a Cristina Kirchner, pero es un poco más de presión decir, ya no puede viajar a Estados Unidos, que según ella es uno de los lugares al que más le gusta viajar, según en su autobiografía, donde hay varios parientes de ella que también suelen ir bastante seguido, y de nuevo refrendar que ante el resto del mundo, Cristina Fernández de Kirchner no es un actor legítimo, así que si en un futuro ella quisiera, por ejemplo, volver a ser presidenta o vicepresidenta, se le complicaría bastante negociar con quien actualmente es uno de nuestros socios principales, que es los Estados Unidos. Pero además es un gesto que hacen los Estados Unidos ya por interés propio, de decir, ya no vamos a tolerar a los líderes de la región que abiertamente nos han desafiado, que amenazan con desestabilizar el sistema internacional, tanto financiero como político, que es evidentemente liderado por los Estados Unidos. Es decir, no es solamente un gesto favorable a Javier Milei, sino una cuestión de los propios Estados Unidos que digamos que están disciplinando a lo que han sido líderes disidentes en la región. Bueno, y las sanciones para ella son claras, ¿no? No puede entrar a los Estados Unidos, sus familiares tampoco. Las consecuencias políticas para ella también van a ser bastante claras, aunque ya pesan sobre ella también bastantes sentencias en la misma Argentina. Pero quería preguntarte, precisamente porque es una figura tan influyente políticamente en Argentina, ¿cuáles son las consecuencias para la izquierda argentina, siendo ella una de sus principales figuras? Bueno, realmente yo no creo que esto vaya a generar muchas consecuencias, pero no lo digo como algo positivo para el campo de la izquierda en Argentina, porque
está muy paralizado. Como dije, Cristina Kirchner sigue siendo la principal figura, la líder indiscutida, pero es más que nada porque nadie ha alzado su cabeza por encima de ella. Hay ahí algunas figuras que la quieren reemplazar, pero ninguna tiene mucha potencia, principalmente por dos cuestiones. Uno, ninguna piensa nada distinto que ella. Por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es la principal provincia de la Argentina, y hasta cierto punto es la figura con un cargo público más importante después de Javier Milei, podría ser un líder de la oposición, pero es prácticamente indistinguible de Cristina en cuanto a lo que piensa, en cuanto a su base electoral, en cuanto a las redes de lealtades que tiene o de clientelismo que tiene. Por lo tanto, ¿por qué quedarse con la versión trucha si podés tener la original? Y por otro lado, porque actualmente el gobierno es tan popular y está teniendo tan pocas dificultades en el transcurso de su mandato, que realmente ningún líder de la oposición quiere ser el que va ahora a choque contra el gobierno. Dicen, voy a esperar a que estén un poco más en la lona para buscar una lucha, no ahora que la oposición es muy impopular y el gobierno es muy popular. No les conviene agarrar ese combate en un terreno tan asimétrico. Así que no creo que haya consecuencias, creo que por ahora el peronismo, la izquierda, no tienen otra opción realista que no sea Cristina Kirchner. Sí puede ser que esto ponga un poco más de presión a que, por ejemplo, ella, por lo menos a su nombre, no sea candidata, sino que tenga que designar algún testaferro en las elecciones legislativas que son en agosto de este año. Y antes de entrar a cómo se plantea el panorama para esas elecciones, quería preguntarte, porque queda bastante claro que la izquierda siempre va a defenderla. Ella es una figura culturalmente, además de bastante impacto para ese sector político, y obviamente las personas que son más de Milei van a atacarla. Pero, ¿qué pasa con los argentinos que están un poco en el medio? ¿Cómo ha tomado la ciudadanía, tal vez un poco más independiente, esta noticia? Bueno, Cristina en su momento supo ser muy popular. Su elección más importante sacó el 54% de los votos. Eso no hay que subestimarlo. Pero hace muchos años que ya viene siendo una de las figuras más impopulares, con una imagen neta negativa más importante de la Argentina. Lo cual, de nuevo, significa que ella no tenía mucho más espacio para crecer. Es más importante por la cantidad de gente, más o menos un 25 o 30% de la población, que ya es su electorado firme, que ya está fanatizada hasta cierto punto con ella, y no tanto por su capacidad de convencer o de llegar a los sectores medios del electorado. Lo que sí, esto va a terminar de consolidar la imagen de la oposición como gente que defiende a los corruptos, que no está dispuesta a soltar algo que ya la mayoría de la población coincide en que fue un error y no debería haber pasado, que es el gobierno de Cristina Kirchner. Pero de nuevo, por esto mismo estas elecciones son tan complicadas. Sabemos que el peronismo probablemente, si no todo, por lo menos el 90% de ellos se unen en una sola lista o en una sola fuerza electoral, porque no tienen opción, porque divididos son demasiado débiles, pero a su vez no queda claro ni que suelten aquello por lo que son impopulares, Cristina Kirchner, la corrupción, la inflación, etcétera, ni que estén proponiendo algo nuevo que un poco que tape es eso que se niegan a soltar. Así que están en un impasse. Bueno, cuando asumió el gobierno, Javier Milei claramente tenía un reto gigante, no solo económico, sino también político, porque no se le consideraba tal vez el político más tradicional o que supiera moverse en un ambiente en el que iba a tener a la oposición, pero también iba a tener que poner de su parte para negociar con los partidos de coalición que le daban la mayoría en el Congreso. Las elecciones legislativas de este año son, creo, su primera gran prueba política de ver cómo sus medidas están funcionando. ¿Cómo crees que llega Javier Milei? ¿Cómo crees que llega además la derecha? ¿Se mantendrá unida? ¿Irán cada uno por su lado? ¿Y cómo llega la izquierda más allá de los golpes que ha recibido últimamente? Bueno, con respecto al peronismo, a la izquierda, ya, como dije, probablemente vayan todos juntos o haya un fuerte incentivo a que formen alguna especie de coalición. Incluso aquellos sectores que en su momento no quisieron identificarse con la izquierda, que quisieron ser un peronismo más de centro o peronismo racional, como se le conocía. Ahora bien, probablemente lo hagan solo por inercia, para juntar números y para no perder tanto.
porque tienen asegurado de esa manera más o menos un 25 o 30% del electorado, sobre todo de aquellos que no son oficialistas y que buscan una alternativa clara, que sea, no quiero un oficialismo soft, sino que quiero algo claramente desmarcado. Esa gente va a tener que votar al peronismo. Así que probablemente veamos pero entre un 30 un 40% de votos que van a fluir hacia ese lado, pero sin un proyecto político claro y sin un liderazgo claro. Y que probablemente el principal problema de ese sector va a ser negociar el legado de Cristina Kirchner. Obviamente ya no puede ser candidata, obviamente ya no puede seguir siendo la líder de cara a las presidenciales dentro de 2 años, pero sí puede negociar que le den ciertos cargos, que reconozcan su nombre, que no la suelten en lo que es las causas de corrupción y que algunos de sus protegidos personales, su hijo, por ejemplo, Máximo Kirchner, siga siendo figuras relevantes dentro de esa oposición. En el campo oficialista, muy probablemente, según todas las encuestas, entre un 30 y un 35% de votos ya lo tiene asegurado. Es decir, toda la gente que votó a Javier Milei en la primera vuelta de las elecciones presidenciales probablemente lo va a volver a votar y hasta ganaron un poco más. En ese sentido ha sido un éxito, ha logrado retener, ha logrado no desilusionar, sino al contrario, que se sientan recompensados la gente que apostó por él en un primer lugar. La pregunta es qué pasa con el sector medio, los que se identifican con lo que acá llamamos la oposición blanda o la oposición dialoguista. Ese es el principal lugar de disputa, digamos, en las elecciones de este año. Ya sabemos que va a haber una polarización fuerte entre un 30-40 de la izquierda, un 30-40 del oficialismo. En el medio hay un grupo de partidos, algunos más de centro derecha, algunos más de centro izquierda, que o por cuestiones personales, o porque no les gustan las formas, o porque tienen ciertas afiliaciones culturales que el gobierno no termina de absorber, se está viendo si esos partidos, principalmente la Unión Cívica Radical de centro izquierda y Propuesta Republicana, el PRO de centro derecha, van a ir por separado, o sea que van a comer un poco del electorado que podría ir al gobierno, o van a ir en coalición con el gobierno. La centroizquierda, la Unión Cívica Radical, probablemente vaya por separado y hay que ver cuántos termina sacando y si no va a terminar desapareciendo de facto el partido más viejo de la política argentina. Y el PRO, que es un partido más nuevo, que ofrece una opción un poco más, digamos, institucionalista y un poco menos combativa del oficialismo, sí es probable que tenga un poco más de espacio para negociar porque tiene un 5 o 7% del voto, que esa es la disputa actualmente. Nos unimos con el gobierno a cambio de que el gobierno acepte moderarse en unas cuestiones, o vamos por separado y dejamos en claro que podemos ser, digamos, una espina en el costado de la agenda oficialista. Correcto, y ya para terminar quería preguntarte, es una pregunta que hago constantemente para poder entender qué es lo que pasa con el socialismo del siglo XXI, porque Cristina Fernández de Kirchner debe ser probablemente la mayor expositora en Argentina de esa corriente de pensamiento mezclada con el peronismo, pero que tenga hoy el 30% o el 40% del apoyo es interesante entendiendo de la crisis económica que viene Argentina, de la que ella ha sido gran parte tal vez responsable. ¿Cómo se puede explicar que tenga este nivel de apoyo todavía luego de lo que ha vivido Argentina en las últimas décadas? Bueno, el crecimiento, el fanatizamiento que hubo con la figura de Cristina, de su marido Néstor Kirchner, de toda esa agenda política durante, de nuevo, los 20 años de hegemonía que tuvo en la política argentina, tanto fuera como dentro del gobierno, es bastante importante. Por eso hay un sector, sobre todo en los sectores más bajos, en los pobres suburbanos de la Argentina, que siguen bastante arraigados hasta, no tanto por sus intereses económicos, sino culturalmente a la figura de Cristina. Y de nuevo, no hay otra opción, porque incluso, aunque hay cierto reconocimiento en el peronismo de que tienen que cambiar, que tienen que hacer algo distinto, que, por ejemplo, la gente ya se cansó de la inflación, de que no van a volver a votar una propuesta que proponga justamente un Estado de ese tamaño, un Estado intervencionista, un Estado que imprima dinero, tampoco es que no quieren ser Milei, no quieren abrazar el liberalismo, pero tampoco están yendo hacia una oferta más moderada. Y esto se ve, como decís, en el alineamiento internacional, en lo que es el socialismo del siglo XXI,
las ofertas que se ven, incluso de quienes quieren, digamos, desplazar a Cristina Fernández, siguen siendo rechazar el FMI, abrazarse a regímenes como el de Venezuela y abrazarse a regímenes, digamos, disidentes a nivel internacional que hagan la oposición a Estados Unidos, Rusia, China, Irán, etc. Así que ese es uno de los principales problemas. No hay una contraoferta. Creo que no vamos a saber realmente qué tan popular es Cristina por sí misma y por lo que piensa hasta que no haya alguien de su mismo lado que proponga algo distinto, y ahora mismo no está claro que eso vaya a surgir. Creo que lo bueno en general de estos análisis es que como vienen elecciones tan pronto, van a ser confirmados o negados en los próximos meses, ¿no? Porque al final es el voto popular el que va a decidir si es que el camino que ha planteado Javier Milei es el que está teniendo más apoyo, o si todavía hay algunas cosas que tendría que cambiar porque todavía no ha logrado convencer, digamos, a una buena parte de la población de que el peronismo no es el camino correcto. Muchas gracias por acompañarnos, Eloy. Muchas gracias a vos. Gusto. Vamos a una pausa y volvemos.